Ya, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Voy a hacer la presentación de la tarea que teníamos que resolver acerca de C Sharp. Entonces, empecemos con qué es C Sharp. C Sharp es, tiene familiaridad con el lenguaje C y con Java. Es una evolución del lenguaje C++ y es usualmente utilizado en aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, web services, websites, juegos, VR, aplicaciones de bases de datos y mucho más. ¿Por qué usamos C Sharp? Porque es uno de los lenguajes más populares para programar en el mundo, es fácil de aprender y simple de utilizar. Y tiene un amplio soporte, una comunidad que, que garantiza un soporte muy amplio. También es un lenguaje orientado a objetos que nos da una estructura clara para los programas y permite reutilizar código y bajar los costos de desarrollo. Como C Sharp es cercano a C++ y Java, es más fácil para los programadores que ya vienen de estos lenguajes cambiarse a C Sharp o viceversa. Entonces, empecemos con el tutorial. Para empezar a programar en C Sharp, existen varias opciones. Una de las más recomendadas es utilizar el Visual Studio de Microsoft. Entonces, aquí tenemos el proceso de instalación del Visual Studio. Debemos ingresar a la página oficial de Microsoft y escoger la versión Community, que es la versión gratuita. Entonces, procedemos con la instalación. Tenemos que ver qué programas vamos a utilizar. En este caso, el más básico es de .NET. En este caso tenemos el Visual Studio 2019, crear un nuevo proyecto. Yo en mi caso ya tengo instalado el Visual Studio, la versión Community, y ya creé el proyecto. Entonces mi proyecto se llama Console App número 2, Console App 2, que tiene un pequeño programa de Hello World, que ya viene previamente, previamente cargado a lo que iniciamos el proyecto. Creamos el proyecto y aquí tenemos, mira, nuestro primer programa en C Sharp. Todo, toda la extensión de C Sharp es .cs, así como la extensión de C++ de las .cpp. Entonces copiamos el código y reemplazamos. Y procedemos a correr el código, a inicializar. Entonces en la parte de acá nos dice que la compilación está ejecutándose. No es la primera vez que está ejecutándose la compilación, está descargando ciertas herramientas y ya va a proceder a la ejecución del programa de línea de comandos. Entonces, como podemos observar, el programa, mediante la instrucción console.writeLine, tenemos aquí Hello World, que es
lo que nuestro programa muestra mediante la consola. Hello World, ¿ya? Entonces, este es nuestro primer ejemplo para empezar a programar en C Sharp. Entonces, aquí podemos ponerle Hello World C Sharp. C Sharp. Bien, volvemos a correr. Y tenemos el código actualizado. Hello World C Sharp. ¿Ya? Prosigamos con el tutorial. Tenemos la sintaxis. La sintaxis en C Sharp eh, es, a ver, aquí está, miren, explicado el código con el resultado que era Hello World. Aquí tenemos lo que es la sintaxis y la explicación. Using system es la primera línea. ¿Qué significa? Significa que nosotros podemos usar clases desde el system namespace. ¿Ya? Entonces, using system es para utilizar todas las clases de la librería system. La línea 2 es una línea en blanco, la cual C Sharp ignora. Sin embargo, múltiples líneas hacen que, líneas en blanco hacen para las personas que sea más legible, ¿cierto? No es lo mismo tener bien indentado y bien separado el código que tener una sola hecho un solo montón. Y la línea 3 es el namespace, que el namespace es usado para organizar tu código y está contenido por clases y otros namespace. Namespace Hello World. Ya, las, las llaves que son las que empiezan y terminan un bloque de código. Aquí empieza nuestro namespace, la llave de inicio, la llave de fin. La clase, que es la clase programa, llave de inicio, llave de fin. Y el método main, que es en el que está nuestro console writeline, tiene igual su llave de inicio y llave de fin. ¿Ya? En la línea 5 tenemos la clase, que es un contenedor para datos y métodos, el cual nos brinda funcionalidad a nuestro programa. Toda línea de código que corre en C Sharp debe estar dentro de una clase. En este caso, la clase se llama programa. Y una advertencia, una sugerencia, que no preocuparnos si no entendemos cómo se utiliza, o sea, lo que es using system, namespace y clase, cómo funciona. Solo piensa que es algo que siempre debe estar en tu programa y que tú deberías aprender un poco más acerca de esto en los siguientes capítulos. Ya, entonces, la línea 7 igual tiene las llaves. La línea 9 tiene, que es la línea propiamente del código que ejecuta el Hello World, que es console.writeline, que es un método que es usado para la salida e impresión de texto. En este caso tenemos el ejemplo que es Hello World. Y acá Hello World C Sharp, como ya lo habíamos modificado.
Si tú omites el using system line, tú deberías poner toda la línea, incluyéndole el system. Entonces, si es que en tal caso, si omitiéramos using system, deberíamos poner aquí system, punto, console write line. Pero eso es de gran ayuda, poner el system al inicio de cada programa. Y otra sugerencia en este caso es, debemos utilizar el punto y coma en cada línea de código, para que así el programa sepa dónde inicia y dónde termina una instrucción. Debemos tener en cuenta que C# es case sensitive, que significa que es sensible a mayúsculas y minúsculas. En este caso, my class con mayúsculas, la primera mayúscula, y my class todas minúsculas, son totalmente diferentes en C#. Aquí tenemos algo relacionado con Java, que el nombre de C#, files don't have to cuando se guarda un archivo, debemos guardarlo con un nombre apropiado y con la extensión .cs, .c#. Ya. Tenemos los ejercicios. Correcto, ¿ya? Entonces vamos acá a las salidas. Los valores de salida para imprimir texto en C# pueden usarse con el WriteLine, el método WriteLine, como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. ¿Ya? Podemos añadir cuántas WriteLine necesitemos en el método. Tenemos aquí un ejemplo de muchas WriteLine que vamos a hacerlo aquí en nuestra código, ¿no es cierto? Entonces, copiamos, 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 pegamos. Hello World C#. Me gusta la programación y deseo aprender C#. Correcto. Entonces, este código indica que podemos utilizar el comando WriteLine las veces que necesitemos en nuestro proyecto. Y procedemos a correr el programa. Ya, entonces, lo interesante de Visual Studio 2022 de Microsoft es que es más fácil para nosotros poder controlar el programa, controlar los errores, controlar la salida del programa. Es mucho más fácil que el Visual Studio Code. Sin embargo,
un poco la desventaja de este Visual Studio 2022 es que ocupa bastantes recursos de máquina. Entonces, deberíamos tener una computadora más o menos decente de unos 8 gigas de RAM para arriba. Una Core i5 para arriba. Ya. Aquí tenemos el console write line, Hello World C Sharp. Me gusta la programación y deseo aprender C Sharp. ¿Ya? Continuemos. Aquí tenemos otro ejemplo. Console write line 3 más 3. Dice, veremos qué nos genera compilando este código. Listo, miren, entonces este código toma directamente como valores enteros el 3 y el 3 y mediante el operador más lo suma. El resultado nos lo presenta mediante consola el número 6. ¿Ya? Interesante, interesante. ¿Ve? Sigamos. El método write. Si solo utilizas el método write, que es similar al método writeLine, la única diferencia es que no inserta una nueva línea al final de la salida, ¿ya? No inserta una nueva línea al final de la salida. Entonces nos debería aparecer Hello World y seguido I will print on the same line. Yo seré impreso en la misma línea. ¿Ya? Esperemos un momento. Que no aparece. No. ¿Ya? Aquí está, miren. Hello World y I will print in the same line. Como pueden ver, lo escribe directamente al lado del código, el console write line, del console write anterior. Entonces, por eso necesitamos darle un espacio para poder leer bien el código. ¿Ya? Sigamos. Y ya. Vamos ahí. Comentarios, los comentarios. Todo lenguaje de programación utiliza comentarios para escribir ciertas líneas de código que no sean compiladas y faciliten la lectura posterior del programador o de una persona que esté interesada en leer nuestro código. Entonces los comentarios pueden ser usados para explicar código C# y hacer este más legible. También son usados para prevenir la ejecución de cierto código cuando estemos en la etapa de testing, de pruebas de nuestro código. Entonces, existen varias formas de comentar en C#. La primera que tenemos es el doble slash, que comenta una línea de código, una línea simple de código. Entonces, vamos a nuestro código, comentemos la primera línea, doble slash, y como podemos ver, cambió a color verde, lo que significa que está comentada, ¿ya?
Comentemos otra línea, en este caso la línea 12, doble slash, comentada. Incluso aquí nos aparece un recuadro rojito que indica que la línea está comentada. ¿Qué más? Tenemos el ejemplo, sí, de comentar la línea. Podemos comentarlo sobre el código, junto al código. ¿Ya? Tenemos igualmente múltiples líneas de código que se hace mediante el slash, asterisco y al final asterisco slash. Procedemos a aumentar estas dos últimas líneas de código, slash, asterisco, y se comenta todo de aquí hacia abajo. Y para comentar solo hasta una línea requerida, asterisco, slash. ¿Ya? Continuemos. Ya. Sí, utilizamos el doble slash para comentarios cortos y slash, asterisco, asterisco, slash para comentarios largos, ¿ya? Bueno, hasta aquí quedemos en la parte de el inicio de C Sharp. Luego tenemos que ver las variables, tipos de datos, operadores y los bucles. Entonces, continuamos en el siguiente